qué bueno, estoy muy contenta, Nancy, que has tenido ese tiempo para hablarnos un poco sobre tus temas que me encantan. Y quisiera saber un poco qué has hecho después de nuestro magíster. Ah, tu experiencia en el tema de Derecho Internacional. Cuéntanos un poco. Claro que sí, no, gracias a ti, Cami, por este espacio, esta invitación. Te platico que a partir del 2008, después del magíster me fui a hacer una pasantía en la Organización Mundial del Comercio, representando a México en la OMC. Estuve allá 8 meses trabajando en temas de comercio y de desarrollo empresarial allá, pero desde una visión comercial con la Embajada Mexicana. Sí. Después regresé y entré a la Secretaría de Economía, en donde estuve en los litigios de México en la Organización Mundial del Comercio. Estuve trabajando ahí 2 años con el equipo de abogados que representan México en los temas de dumping, de libre comercio, haciendo análisis de tratados comerciales, violaciones a los tratados comerciales. Después dejé la Secretaría de Economía, me pasé al sector privado y durante 7 años estuve trabajando en uno de los sindicatos más representativos y más importantes en México, que es la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Estuve 2 años encargada como gerente del área internacional y los otros 5 años, que fueron los últimos, estuve como directora de Asuntos Internacionales, en donde si bien me alejé un poco del litigio comercial internacional, me acerqué mucho a los temas de derecho laboral internacional, derechos humanos, migración, desarrollo empresarial. Es un sindicato patronal, entonces me tocó mucho enfocarme en temas relativos a empresa y a promoción de la empresa mexicana fuera de México y también a la relación bilateral México con otros países, desde gobierno y desde sector privado. Me tocó ser representante en la Organización de las Naciones Unidas. Fui parte del Consejo Empresarial para el Pacto Global para la Migración. Me tocó ahí estar en las negociaciones. Fui representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Me tocó por ahí cuidar los intereses, sobre todo empresariales, lograr un equilibrio entre la política pública que la OCDE promueve y la visión del empresariado para que, si bien se comprometa a cumplir ciertos derechos y ciertas normas, no se afecte a la empresa y por ende a los trabajadores. Sí. Así, Eh, tu y logro. me tocó también temas de aprendiz. No, Y sí. pues bueno, podría ampliarme más, pero por ahí me he ido enfocando. Solamente. Ah, no, sí. Mira, Cami, nosotros en México el año pasado vivimos, bueno, de hecho, me voy a ir más atrás, desde que Trump entra a la presidencia de Estados Unidos, México empieza a vivir periodos de incertidumbre, porque él trae una visión 100% proteccionista de su país, lo cual es legítimo hasta cierto punto, pero no cuando afectan los derechos o a las personas o la dignidad de los demás. Entonces, por ahí, desde que Trump empezó a usar el tema de migración como una estafeta política para ganar las elecciones, México empezó a verse ya, empezamos a tener cierta incertidumbre. Igual los temas comerciales, cuando empezó a hablar del Telecán, de la renegociación o el cese del Telecán, México entra en incertidumbre otra vez. Cuando habla de un muro fronterizo pagado por México, México entra todavía en incertidumbre. Entonces, desde que Trump entra a la presidencia de Estados Unidos, México empieza en un periodo de inestabilidad política, sobre todo política, porque nosotros dependemos en gran medida de Estados Unidos. Erróneamente así ha sido los últimos años y es algo que aprendimos de esta situación. Cuando Trump entra a la presidencia, en lo que México nos damos cuenta es que sí dependíamos de Estados Unidos, pero no tanto. Perdón. Y entonces, lo que pasa el primer año es que nos damos cuenta de que México tiene las instituciones y la economía suficientemente fuerte
para aguantar los golpes que pudo haber estado dando Trump, a pesar de que sí eran, por ejemplo, el tema de hablar de los mexicanos como lo peor que le puede pasar a Estados Unidos, era un tema que nos dolía a los mexicanos. Sí. Y sin embargo, aguantamos vara, lo supo manejar muy bien el gobierno de Enrique Peña Nieto. Después, cuando ya empieza con los temas fuertes, que es la renegociación del Telecán, me tocó a mí estar en una parte de la renegociación como sector privado, me tocó seguir todo el proceso. Y nos damos cuenta que lo está usando también como un tema político. O sea, en realidad el fondo era perjudicar a México, beneficiar a Estados Unidos, pero era un tema de cumplir promesas de campaña. Y todas enfocadas desde la xenofobia. Entonces, desde ahí México empezó a un periodo de incertidumbre. Después viene lo peor, ¿no? Lo peor es cuando empiezan las elecciones de México, el año pasado, nos encontramos con dos candidatos que son los candidatos fuertes, que es el candidato de derecha, centro de derecha, que era Anaya, y Andrés Manuel López Obrador, que es de una izquierda extremista. Entonces ahí empieza otra incertidumbre, que si ganaba Andrés Manuel, que es lo que pasó, iba a cambiar totalmente la política de México y la visión. Y desgraciadamente, eso para que veas, eso sí nos ha afectado, porque ahí ya se metió con temas económicos del país. La estabilidad que habíamos tenido en temas económicos desde hacía 3 sexenios se pierde totalmente en el primer periodo, en el primer trimestre de Andrés Manuel, cuando decide cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando empieza a hacer despidos masivos de la función pública. Y entonces yo, intentando ser lo más apartidista posible, lo que puedo decir es que seguimos en incertidumbre, porque la mentalidad del gobierno actual no ha sido de continuidad, de un gobierno que, si bien tenía sus fallas, mantenía la estabilidad económica, que en cierta medida es lo más importante que puede tener un país. Entonces, ahorita no estamos sufriendo cambios de despidos masivos de la función pública, de decisiones tomadas sin algún fundamento económico, de impacto económico, de impacto social, como fue el cierre del Naim, con un presidente cuya manera de gobernar está muy enfocada en una persona. O sea, él quiere tomar todas las decisiones y ninguna persona es capaz de saber de todos, no es experto en todos los temas. Y eso, o sea, con las decisiones que ha tomado, y lleva poco, o sea, él entra en enero, pero las decisiones que ha tomado de aquí a 5 meses han sido suficientemente perjudiciales para ya causar un impacto económico en el país. Entonces, ahorita la política, digo ya para concluir como con el tema, es seguimos en incertidumbre. Él, por ejemplo, no le da la suficiente importancia al tema de política exterior. Para él es un tema no secundario, terciario, o sea, no es un tema al que le quiera meter impulso. Prueba está que cerró ProMéxico, que era nuestra representación en el extranjero, que promovía el comercio, promovía la inversión, la cerró totalmente. Cerró el INADEM, que era el organismo en México que daba apoyo al emprendimiento. O sea, no estoy inventando, o sea, los hechos están hablando, y es preocupante porque México en realidad, junto con Brasil en Latinoamérica, son dos potencias que si no salimos nosotros al mundo a levantar la región se vuelve un poco invisible. Exacto, sí, eso pasa. ¿Y cuál es el diálogo con relación a, ya entendí que no han hablado tanto, pero con el Transpacífico? Fíjate que el TPP, la negociación se llevó de una manera interesante. Hubo mucha resistencia por parte de algunos sectores aquí en México, sectores textileros, zapateros, o sea, hubo sectores específicos que se oponían por la entrada de Vietnam. O sea, como que le teníamos miedo a la competencia de Asia, pues, porque no sé cómo pasa en Brasil, pero en México, por ejemplo, nos pasa que le tenemos miedo a los costos, porque nos volvemos no competentes al momento de compararnos con precios asiáticos.
Sí, pasa lo sin mismo. contar, sin tomar en cuenta la calidad o que son pero por precio nos quedamos fuera de competencia. Sí. Entonces, hasta cierta medida se le tenía miedo a eso. Sin embargo, era un tema que iba a pasar, que fue lo que pasó también en el 2000 con la entrada de China a la OMC. O sea, como son procesos que tarde o temprano tienen que pasar y las empresas que no están preparadas, México está dispuesto a sacrificarla. O sea, digo, esa es la realidad. Y uno como empresario tiene que buscar nuevos roles o diversificar o capacitarse y hacerse competitivo, que al final del día es bueno. O sea, no, yo creo, la visión que yo tengo en lo personal como experta en esos temas y la visión que tiene México y que tuvo al momento de negociar es que sí se van a sacrificar tal vez ciertas industrias, pero no a un grado que fuera más perjudicial de lo que va a beneficiar la apertura comercial. Sí, Ahora, por ahí te tienes siempre las negociaciones internacionales, tú como país tienes que estar dispuesto a ceder. Y creo que es bueno, porque si no cedes, entonces no avanzas y no hay negociación y nos volvemos un país proteccionista y la globalización ya está tan avanzada que no podemos salirnos de ahí, o sea, es lo que es. Entonces, sí, por ahí lo vemos o sea, vemos que podemos ser lo suficientemente capaces de competir. Algo importante que nos tenemos que encargar, y yo no digo el gobierno porque tenemos que, viendo como lo que te platicaba ahorita, cuando un gobierno no le da la importancia necesaria a esos temas, entre el sector privado y la ciudadanía para defender eso, o sea, para ser quien al final del día mueva los hilos de la economía en el país. Entonces, desde el sector privado, el TPP se ve con buenos ojos, con las excepciones que te decía, pero sí lo vemos como que nos va a ampliar el panorama y más previendo que con Estados Unidos se están poniendo más trabas. sí, Entonces es una oportunidad de diversificar. La cosa buena que trajo Trump a México es que nos enseñó la importancia de diversificar. Y el TPP es eso, o sea, hay ciertas resistencias, Cami, por ahí, y creo que son, o sea, tampoco hay que asustarse cuando vemos cosas que no deberían ser, porque en los tratados comerciales tú puedes poner tus reservas. Y una de las cuestiones que se hacía aquí en México, por ejemplo, eran en temas de propiedad intelectual, de medicamentos genéricos que después ya no iban a poder ingresar o comercializarse. Bueno, la gente debe saber que hay reservas, que hay formas de proteger primero el interés común, la salud y intereses que están por encima de lo económico, pero no por un tema tienes que cerrarte a todo una oportunidad comercial. sí. Y Nancy, ¿tú crees que la tendencia entonces es como que salir en búsqueda de tratados bilaterales más que los, aparte de Estados Unidos, o sea, diversificar país con país? ¿O cuál es el movimiento que se va a dar ahora, en tu opinión? Mira, la estrategia del gobierno, y se mencionó durante todo el año de la renegociación, ha sido, nosotros antes de la renegociación ya éramos de los países que tienen más acuerdos comerciales firmados de manera bilateral. México junto con Chile, creo que Chile nos ganaba por 2 o algo así, pero somos de los países que más acuerdos bilaterales tiene, comerciales. En poco uso, o sea, no los habíamos explotado porque la comodidad de tener Estados Unidos al lado y que te paguen en dólares y era suficiente para decir, abarco ese mercado y ya. Pero lo que empezó a hacer el gobierno y a promover con el empresariado, sí, efectivamente fue, bueno, a ver, si de Estados Unidos nos van a subir impuesto en tal cosa, bueno, también Brasil vende. O sea, O también Argentina vende. Fue más bien, no fue firmar tratados porque ya estaban los tratados, a excepción de los que se han renovado o de los que... en comparación a Brasil, están ustedes miles de miles de años a frente, ¿no? En frente, o Sí, adelantados, y porque es un tema de sacar del cajón los tratados y empezar a ponerlos en práctica. exacto. Fue desempolvar los tratados. El gobierno hizo una gestión muy buena. El equipo anterior, que salió desgraciadamente, los negociadores de todos estos tratados salieron desgraciadamente ya de sus funciones por instrucciones del nuevo presidente.
pero lo que ellos hicieron fue desempolvamos los tratados que ya existen, que son suficientes para nosotros poder mover lo que hay de producción en el país y sacarlo a otros lugares, o lo que se necesite traerlo de otros lugares, sino precisamente de Estados Unidos. Entonces, desempolvar los tratados, explicarlos bien a la gente y hacer estrategias junto con despachos de abogados, junto con el ProMéxico en México, que ya no existe, o sea, que va de salida, pero con los organismos promotores de comercio en los diferentes países, para facilitar este intercambio comercial nuevo, por así decirlo. Uhum. Entonces, y sí se ha hecho, la verdad es que sí, por ejemplo, aquí en Guanajuato hay organismos que promueven mucho eso, y que independientemente de la política del gobierno federal, ellos siguen su política de exportación y de importación, y haces sociedad directamente con el país. O sea, no, al final del día sí uno tiene que seguir la ruta independientemente de las posturas políticas de los gobiernos que estén. Mire, y con el tema de Brasil, el acuerdo que está ahorita, o sea, yo creo, y me parece que es bien importante, y ahí voy a meter un tema que es un poco mío también, que no se habla mucho de eso, pero el tema de la identidad latinoamericana, en mucha medida tiene que ver con o sea, empieza por ahí también, empieza por las sociedades comerciales que uno puede hacer, las sociedades culturales, o sea, Sim. estas oportunidades que México y Brasil no habían tomado como tal. Creo Uhum. que nosotros somos dos factores que podemos empezar una identidad a nivel regional y apoyar también, y que es mucho lo que hacen los alemanes. A mí me llama mucho la atención de los alemanes esa visión de que si mi vecino está bien, si mi vecino sube, si yo le compro a mi vecino y mi vecino le compra a su vecino, entonces se genera desarrollo y prosperidad en la región Sim. y nos volvemos más fuertes hasta en las negociaciones como Sim. región. Sem dúvida. E, bueno, acá também temos um presidente um pouco polêmico, para não dizer Sí, muito, sí, he escuchado. demasiado polêmico. E ele incluso ha señalado seu desejo de entrar a la OCDE, e lo que a mim me parece algo muito prematuro. E, por outro lado, tem ele que seguir em contato com o maior, o mais grande parceiro econômico de Brasil, que é a China, sem deixar que os empreendedores, que os fabricantes internos resientam o tema do preço, dos custos, etc. Pero más difícil, creo, es empezar un camino desde cero, lo que México ya está a kilómetros más allá que nosotros, ¿no? Y mirar a los vecinos y aprender con los vecinos. Tenemos nosotros que aprender con los vecinos mexicanos, con lo que hace Estados Unidos, ya sea, no miremos solamente para los Estados Unidos, miremos lo que tenemos ya en manos, ¿no? Así claro. Que sí, que ojalá sepamos identificar nuestras cualidades, nuestras cosas buenas, claro. Y mirar solamente a los gringos. Totalmente, es que tiene que ser así. O sea, no, yo creo que no tenemos de otra. Tenemos que empezar a negociar como región, tenemos que empezar a generar cadenas de valor como región, o sea, de México a Brasil, Argentina. Tenemos que los organismos que ya tenemos internacionales que abarcan América del Sur, Centroamérica, México, tenemos que ponerlos a funcionar. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, en donde ya no solo se buscó integración comercial, ya se va más allá, se busca integración cultural, porque al final del día venimos de una misma historia, estamos en una misma región, y creo que sí nos tenemos que defender como región de estas grandes potencias como China, como Rusia, o sea, con potencias que solas viven, ¿no? Que no necesitan. Bueno, sí. Nosotros sí nos necesitamos los unos a los otros. Sí. Entonces, yo creo que hay que darle por ahí, por ahí, por ahí. Nancy, necesitamos hacer otra charla para hablar sobre los inmigrantes. Sobre ese tema, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ese tema ay, es muy largo, es preocupante.
Pero la buena noticia es que estaba desatendido y se va, o sea, se está atendiendo, porque cuando tú pones algo en el reflector, que eso se lo debemos a Trump, es cuando el gobierno entonces, tal vez desgraciadamente por ganar votos, si tú quieres, es cuando lo empieza a atender. Entonces yo creo que es una oportunidad que tenemos a la gente que de manera genuina nos interesa el tema, y nos interesa esa gente, de hacer algo y de Sí, irnos también a las cuestiones de fondo, no a las cuestiones superficiales, sino a cómo arreglamos ese tema de fondo. claro. Por fin, ¿no? Por fin que han visto los problemas como son, ¿no es cierto? Sí, Mas totalmente. pido que nos indiques 3 canciones de tu país que te encantan, que son atemporales. Ah, perfecto. Eh, bueno, que a mí me encantan es la de La Llorona, que la canta Chabela Vargas. Bueno, ahorita ya la cantan muchos, pero la Chabela Pero Vargas la canta. a ver, yo me acuerdo que tú sí cantas muy bien. Yo canto, sí, sí, esa me sale muy bien también. Con la película Coco, que no sé si llegó a Brasil y pudieron verla, que habla sobre el Día de Muertos en México, esa canción de La Llorona la hicieron todavía más famosa porque la canta uno de los personajes. Oh, qué lindo, Es ¿no? una canción muy linda, muy, muy llegadora. Y Sí. otra que me encanta, es porque también siempre canto, o sea, si hay reunión yo esa siempre la canto, es la de Cucurrucucú Paloma. Ah, essa cantava mi bisabuelo, que se dice? ¿En serio? En serio, que era italiano, pero cantaba la familia toda. Uy, que bueno, entonces esa la conoces muy bien. Es linda. Y otra que me gusta es de un compositor guanajuatense, José Alfredo Jiménez, que es la del Rey. Pero sigo siendo el rey. Ah, Una piedra, esa la has escuchado, seguro. sí. Nancy, amiga, gracias. Así que ojalá vengas pronto a Brasil, ¿ah? Que quiero verte. Pero más que eso, que yo vaya. Tengo, tú tienes puertas abiertas aquí cuando quieras y yo voy a ir porque tengo pendiente, a todos los he visto casi y a Brasil no he ido y a ti no te he visto, Está entonces te tengo ahí, eres como mi número uno en la lista. bien, entonces, Oye, pero tú ven pronto también, ven sí, pronto, acá te espero o sea, desde la visita amigable de amigas que somos, pero también te puedo hacer una agenda de negocios para perfecto. que hagas las dos cosas. Lo Bueno, lograré. para que vengas con ese pretexto también. Nancy, muchas gracias, amiga. Que estés muy bien, ¿ah? Besos, amiguita, te quiero mucho. Abrazos por allá. Besitos, chao.